sabemos, ha hecho popular la influencia americana finalmente, acaba imponiéndose para bien o para mal. Celebraron el jueves pasado en el país vecino del norte, en lo que se conoce como el Día de Acción de Gracias. Mi familia y su servidor hemos tomado este día también ya de tiempo atrás, algunos años atrás, para dedicar este jueves como familia a darle gracias al Señor. Y creo que, mis hermanos, es una acción que no debemos solamente seleccionar un día para hacerlo, sino siempre debemos estar agradecidos con el Señor. Y sin embargo, es bueno apartar un tiempo como familias para, de forma muy particular, enfocarnos en esa actividad. Ahora, tú y yo lo sabemos. Ustedes son personas dotadas de virtudes, con muchos valores que los hacen sobresalir. No. Yo no logro ser eficaz con usted. Yo lo elogio y usted así como que no, yo creo que el pastor no habla de mí. No, sí, usted es hijo o hija de Dios. Bueno, el ser agradecidos es una de las mayores virtudes, ¿verdad? El ser agradecidos, porque cuando uno agradece, como que el nivel de aprecio de la cosa o por la cosa que estás agradecido cobra una dimensión superior y si nos enfocamos en aquel que te otorgó algún bien, algún don, y tú le das gracias, pues hay como un fortalecimiento de la relación con aquel que te bendijo. En la pasada reunión de este jueves por la tarde en la casa de ustedes, gracias a Dios, ¿verdad? En la casa de ustedes, tomamos un tiempo cada quien, yo le doy gracias a Dios por esto, por aquello, y alguien ahí en la familia dijo, yo le doy gracias a Dios sí por lo bueno, por las alegrías, que es nuestra tendencia, ¿verdad? Enfocarnos en lo positivo, en lo lindo, lo agradable, pero le doy gracias a Dios, dijo esta persona, por las pruebas, por las dificultades, por las luchas, por el dolor incluso. Yo presté atención a lo que estaba diciendo porque él insistía en que las pruebas, las tribulaciones, el dolor, las aflicciones le han traído crecimiento, aprendizaje, buscar al Señor con un nuevo énfasis y todo ello lo ha moldeado y lo ha hecho mejor. Y eso me estaba haciendo recordar una de las frases más populares en toda la Escritura que sabemos, invocamos, proclamamos, creemos, experimentamos, a veces lo dudamos, y es aquella frase de Romanos 8:28, donde leemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El libro de Romanos, el libro que te he estado animando en las últimas semanas a que leas, y lo leas bien, y lo medites. El libro quizás hablando de la redención, salvación más importante de toda la Biblia. Tú debes conocer el libro de Romanos, de pi a pa, porque hay declaraciones hermosas que nos han bendecido, pero a veces no sabemos su contexto, por lo cual se dijeron, como la frase que hoy vamos a considerar, Romanos 8:28. Así es que deja el TikTok, deja el Face, deja ese tipo de cosas que te roban mucho tiempo y medita en la palabra del Señor. Y yo te animo a que leas el libro de Romanos. No hay duda, es uno de los versículos más conocidos, ¿a poco no? Romanos 8:28, la nueva versión internacional, si la ponen en pantalla, por favor, es una traducción que creo es más certera comparándolo con el idioma original. Ahora, yo no sé griego, pero era tantas herramientas. Yo uso mucho un recurso que se llama el interlineal griego, que es una buena traducción literal del texto del griego en cuanto al Nuevo Testamento. Y bueno, la nueva versión internacional creo que es más atinada en la traducción. Quiero hacer algo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Y vamos a leer esta frase. Vamos a leerla, aunque la sabemos, aunque la hemos memorizado, hoy vamos a proclamarla. ¿Qué le parece? En el sentido de que cuando hablamos la palabra creemos que puede haber un impacto mayor en nosotros, porque el mismo Pablo en Romanos dijo que el oír la palabra de Dios, ¿qué nos provoca? El oír la palabra de Dios, ¿qué nos provoca? Fe, la fe viene por... ¿Lo ve cómo le hace falta leer Romanos? ¿Verdad que sí?
Sí, lea Romanos, por favor, capítulo 10, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Claro, es oír a Dios, al Espíritu en el texto escrito, pero yo le añado algo, que si usted habla la Biblia y usted se escucha y la habla creyéndola, su fe aumenta, no hay duda. Entonces, ¿podemos leer en voz alta esto? Sí, adelante. Que dispone todas las cosas. Sí, Amén. Ahora la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Adelante. que puede cuca piricae. Suye ausi. Amén y amén. Y en la nueva traducción viviente creo que también es muy atinada la misma. Me llama la atención la frase, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Dios hace. Entonces, ¿quién hace que esa promesa se cumpla? Dios, Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Tomen su lugar, por favor. Esta no es una frase más motivacional. Frases como las que usamos cotidianamente para animarnos, en un sentido humano y muchas veces con buena intención. Frases como aquella, sobre todo cuando pasan cosas malas, ¿no? Y decimos aquel que está sufriendo esto malo. Por algo pasan las cosas. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? Bueno, ya yo creo que algo bueno va a salir de esto. Como que el sentido común nos inspira a decir frases en ese sentido, pero esta frase es mucho más trascendente e importante, porque no surge de un mero y genuino anhelo del corazón del ser humano para que lo malo que nos pueda ocurrir se torne eventualmente en algo bueno, que algo resulte bueno de ahí. No, esta frase, la que hemos hoy leído y vamos a considerar, es una frase poderosa, inspirada por el Espíritu Santo, que con toda claridad nos revela que Dios tiene, observe, toda dígalo en voz alta, la soberanía, la sabiduría y el amor. Soberanía, sabiduría y amor para hacer que todas las cosas que hemos vivido, que vivimos y que viviremos cooperen, obren para bien de los que aman a Dios. ¿Qué le parece? Precioso. Ya de inmediato inspira, anima, alienta, fortalece, provoca descanso en Dios. Pero genera alguna duda, una duda buena, que si buscamos resolverla en el texto bíblico, encontraremos cosas hermosas. ¿Por qué duda? Porque uno puede decir, ¿en verdad será cierto que todo obra para bien? Que Dios es capaz con repito, sus tres atributos que acabo de mencionar, su soberanía, su sabiduría y su amor, ¿tendrá Dios capacidad de hacer que todo lo que, lo repito, he vivido, vivo y viviré, obre para mi bien? Para mi bien, según el propósito de Dios. Veamos algunas frases o todas las frases de este versículo. Y después lo veremos en su contexto el mismo. La primera frase, sabemos, sabemos, sabemos porque sabemos. Uno sabe cuando sabe, ¿a poco no? Sí. No es entonces una mera suposición, no es un mero deseo, no es un ojalá, no es un pues supongo, no es un cruzar los dedos, no es un tocar madera, de ninguna manera, es una certeza. Saber es la traducción de un verbo, un vocablo griego, eido, eido. ¿Pero qué es eido? Diga conmigo, sepa la bola. Eido es ver. Eido es ver. Es un saber que ve. Bueno, ahora estamos con nuestros ojos físicos viendo.
pero es ver más allá de los sentidos físicos. Eido, ven. Es como cuando decimos, ahora que usted me está escuchando, gracias por hacerlo. Usted está escuchando ciertas frases y palabras de su servidor, pero usted está viendo otras cosas. Se me hace que el pastor, y no sé qué pensará de mí. Gracias, lo dice mi hijita. Es decir, usted percibe en mí un físico, palabras específicas, pero usted está probablemente diciendo, ¿qué querrá decir el pastor? Ahora ya entiendo lo que quiere decir. O sea, ve más. Como cuando, por ejemplo, está usted platicando con alguien y ese alguien le está dando ciertas palabras, cierta comunicación, usted está atendiendo las frases, los conceptos, pero usted está mirando más. Está viendo quizás intenciones. Todavía no concluye de decir lo que le están comunicando, pero usted ya está imaginando, ya sé a dónde va. Esa es la clase de ver. Sabemos. Es decir, es la capacidad de entender lo que está ocurriendo. Ya no meramente desde la perspectiva humana de nuestros sentidos físicos, sino desde la perspectiva del discernimiento y comprensión que vienen de parte del Señor. Es pues como ver el fin de las cosas. Ver el fin de las cosas. ¿Qué clase de película le gusta a usted? ¿Qué género de cine le encanta a usted? Espero que no me diga, ay, pastor, mi película favorita es Chucky. Y hace unos años el exorcista. Espero que no. Espero que busque películas de edificación, como Misión Imposible. Y uno ve en esas películas de acción donde el protagonista o la protagonista comienza, ¿verdad?, las escenas y los golpean y casi los matan y como a Rambo le meten como 1000 balazos y nada más se los sacude y al día siguiente ya está bien, ¿no? Y lo vuelven a golpear. Rocky, ¿cuántos vieron Rocky? La 1, la 2, la 3, ¿llegaron a la 20? Y lo golpeaban y lo tiraban y estaba en la lona, poco no, y así ya ni veía con los ojos, pero uno sabía, ¿qué sabías? Que se iba a levantar todo amolado, todo golpeado, y le iba a dar en la torre al contrincante, ¿no es cierto? Ese es saber, esa es una palabrita bien interesante. Pablo dice, sabemos que Dios va a ganar. Sabemos que Dios cumplirá su propósito. Sabemos que Dios no sé cómo le hará, pero Él es sabio, Él es soberano y Él me ama y hará que todas las cosas cooperen para mi bien. Diga conmigo, así bien espiritual. Pero diga lo espiritual, diga, wow. No sonó espiritual. No lo digo, bueno, no lo digo espiritualmente así, en bonito. Bueno. Sabemos. Entonces, ¿sabemos o no sabemos? No, la neta, miren más que vocabulario. La verdad es que yo sí quisiera saber, porque a veces dudo. A veces le pregunto a Dios, ¿y por qué, Señor? Como yo domino al menos unos 50 idiomas, se lo digo en inglés, why, Señor, ¿por qué? Como el periodista, ¿verdad? Why de Rito. ¿Por qué, Señor? Porque entonces, no sé. Pero si supiera, como el apóstol Pablo sabe y como el Espíritu Santo le reveló al apóstol que nos comunicara que el Cristo sabemos, pues gloria a Dios. Yo por eso me siento a ver Rocky, le van a dar en la torre, lo van a tumbar, lo van a cuasi matar, pero yo estoy tranquilo disfrutando la película porque sé que al final va a ganar. Ese es el sabemos, es esa clase de saber. Ahora, ¿qué sabemos? Siguiente frase. Ahora en la Reina Valera, por favor, ahí mi amado equipo de producción. Sabemos que a los que aman a Dios, a quienes Dios hace que todas las cosas que viva, que tenga, que adquiera, que incluso sufra, Dios hace que todo eso contribuya para su bien. ¿A qué grupo se refiere? Repítalo otra vez, ¿a quién? A los que aman. Entonces, esta no es una promesa universal. No es para todas las personas. Piensa en alguien que aún no conoce al Señor, pero que usted ame y que le quiere bendecir predicándole el Evangelio. Piensa en alguien y diga, sorry, no es para ti todavía.
Porque esta promesa es específica para aquellos que tienen una relación activa, dinámica, genuina, auténtica de amor con Dios. Nada más 3 amenes. Sí, porque cuando hablamos del amor de Dios a veces somos confrontados. Tú eres y yo confrontado. Porque el amor de Dios o el amor a Dios tiene tantas implicaciones. Déjeme tratar de ayudar con algunas reflexiones. ¿Qué implica, entre tantas otras cosas, el amar a Dios? Déjeme comenzar con esta idea. Cuando amamos a alguien, cuando amamos genuinamente a alguien y manifestamos el amor a través de acciones, palabras, hacia esa persona que amamos, ¿qué le ocurre a la persona amada con nuestro amor? Bueno, el amor va a procurar de parte de nosotros, hacia los que amamos, va a procurar su bien, el bien de la persona. Piensa en los hijos, papá. Les proveemos, les procuramos, los abrazamos. Como se portan siempre 100% bien, nunca los regañamos. Nos sacrificamos, nos cansamos, nos desgastamos. ¿Y cuál es el producto de esas cosas en la persona a quien damos todo esto? Pues su bien, su bienestar. Creo que el ejemplo más cercano y fácil de comprender es los hijos, porque el amor de papá y de mamá son tremendos. Ahora, ¿pero qué le pasó al que amó, al que ama? ¿Qué nos pasa a nosotros los papás en esta ilustración? Bueno, cosas como estas. Si nos cansamos, a veces sufrimos, si nos desgastamos, si nos sacrificamos, pero crecimos, aprendimos, nos afirmamos en los mejores valores humanos y, por cierto, cristianos, como la generosidad, el respeto, la compasión, el compromiso, la responsabilidad, la integridad. Es decir, en nosotros vendrá afirmación de los mejores valores que dan forma a nuestra identidad, pero de los mejores sentimientos. Porque cuando tú ves el bien que por amor le hiciste a quien amas, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que experimentamos? Mucho placer, mucha satisfacción, mucha alegría, ¿no es cierto? Entonces el amor a Dios, siguiendo este ejemplo, esta ilustración, puede implicar las siguientes cosas. Pero déjeme plantearlo así. Cuando amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia que nos ocurre? Voy a compartir algunas cosas. Comencemos con Juan 14, 21, 23. Porque aquí el texto de Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios, vale la pena entonces reflexionar, considerar, aclarar o corregir si estamos equivocados lo que implica amar a Dios. ¿Qué nos ocurre cuando amamos a Dios? Según la Biblia, Juan 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos, y por cierto algo se predicó la semana pasada de esto, de la obediencia a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es como si Dios nos estuviera viendo hoy a nosotros o a cualquier persona que leyera este texto, nos mirara directamente a los ojos, te mirara a ti, te mirara a ti, te mirara a ti, y el Señor te dijera, si tú tienes mis mandamientos, si tú guardas mis mandamientos, entonces tú me amas. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama, tú, que guardas sus mandamientos de Dios, si tú lo amas, eres amado por el Padre. Y así yo lo estoy leyendo en segunda persona, en singular. Y tú serás amado por mi Padre. Y yo te voy a amar. Y yo a ti me voy a manifestar. ¿Qué le parece este texto? Hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 22? Le dijo Judas, levante la mano los Judas, no se crea. Bueno, no es el Iscariote, entonces sí, levántela si quiere. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros o al mundo y no al mundo? Entonces, tú que amas a Dios, Dios está diciendo, y me voy a manifestar a ti. ¿Cuántos pueden decir conmigo, sí, Señor, yo quiero que te manifiestes a mí? Por supuesto, me manifestaré a ti.
Señor, ¿cómo es que te manifestarás? Quiero volverlo a leer en segunda persona, dirigiéndome a ti, mi hermano, que amablemente me atiendes. ¿Cómo es que te manifestarás a mí y no al mundo? Es como decir, Jesús te responde a ti. Si tú me amas, guardas mi palabra. Y mi Padre te amará. Y vendremos, mi Padre y yo, Jesús, a ti. Y mi Padre y Jesús hará morada en ti. Mire qué implicación de amar a Dios. Mire, ya estos versículos deben provocarnos algo. Y lo principal, pues, es amar a Dios. Amar al Señor. Así es que el amor a Dios, según estos versículos, se expresa principalmente en obediencia, ¿Qué le ocurre? ¿Qué le sucede a aquel que ama a Dios? Segunda de Corintios 2:9. Segunda Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, si es que amas al Señor. Es decir, que Dios ha preparado cosas. ¿Lo puedes decir en primera persona? A ver, repite conmigo en voz alta. Dios ha preparado cosas muy buenas para mí, si es que lo ama. Ya bajaron ahí las expresiones. Otro pasaje, Efesios 6:24. ¿Qué le ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en aquel que ama a Dios? Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo por amor inalterable. La gracia de Dios posa sobre el que ama al Señor. Y aquí viene una implicación de amar, pero en un sentido negativo. Primera de Corintios 6:22. ¿Lo puedes leer conmigo en voz alta? Adelante. Pues es un versículo hermoso porque es la palabra del Señor, pero no es el que mencioné. Primera de Corintios 6:22. ¿Listo? ¿No hay 6:22? Bueno, era una pruebita a ver cómo andaba nada más. Déjeme checar el texto. Primera de Corintios. ¿Es que dije 6? ¿Y cómo es? Mi esposa me regaña luego y con justa razón. Y si ya no te pongas a bromear cuando predicas porque te distraes y te vas por otro lado. Perdóneme. Primera de Corintios 16:22. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está en pantalla? En voz alta todos adelante, por favor. Diga conmigo. Así como alguien dijo ahorita. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Mire, si hoy este domingo fuera el último texto que yo pudiera leer en todo el día y me encontrase con este, yo le aseguro que yo me esforzaría, buscaría la manera, si no sabría cómo lo descubriría, pero yo trataría de amar a Dios para no ser considerado anatema. ¿Le provocaría a usted algo similar que a mí? Porque este texto es tremendo y es terrible en cierto sentido. Aquel que no ama a Jesucristo, delante de Dios está maldito. Que predique estas cosas a las personas, le hará bien. Se enojará, a lo mejor se molestará, pero se llevará la verdad de Dios y eso puede provocarle algo positivo, que busque al Señor. Bueno, esto le ocurre al que ama a Dios. Estas cosas maravillosas. Esto nos ocurre a nosotros cuando amamos a Dios. Porque la promesa que hoy estamos considerando que es preciosa, y a los que aman a Dios, Dios hace con su
sabiduría, con su soberanía, con su amor, que todo coopere para el bien de esa persona que ama al Señor. Y hemos visto cómo en estos últimos textos, cómo o qué implica, qué se recibe, qué se experimenta, qué Dios otorga al que le ama. Pero hay algo bien interesante aquí que yo quiero que reflexionemos por un instante. ¿Y qué le provocará a Dios que lo amemos? En el ejemplo del papá, vimos que cuando ama a los hijos, pues hay una cosecha de satisfacción, de alegría, de plenitud, ¿no es cierto, papá y mamá? Sí, sería lo normal. Pero a Dios, ¿qué le provocará saber que lo amamos? Mire lo que dice la Biblia. En primer lugar, te presento esta idea, la quiero leer tal cual la escribí. Cuando amamos a Dios, estamos demostrando que reconocemos y apreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Otra vez, cuando amamos a Dios, estamos demostrando que reconocemos y apreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Porque es desde la cruz del Calvario que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dieron la máxima expresión de amor. Y cuando comprendemos eso, mis amados, ¿saben qué ocurre? Se cumple lo que el apóstol San Juan escribió, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Apreciamos la cruz y apreciamos al que estuvo en esa cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto trae un gozo, según la Escritura, le voy a dar textos, inmenso a Dios. Por eso Dios utiliza muchos símiles, metáforas, para ilustrar el gozo que a Dios le provoca que lo amemos. ¿Recuerdas la historia? Por cuestión de tiempo no iremos a ella, de la oveja perdida. Había un pastor con 100 ovejas. Una, así como alguno de los presentes, se descarriló. No, no es cierto. ¿Quién sabe para dónde se fue? Y dice la Escritura, y dejó las 99 que estaban seguras en el redil, y ese pastor se lanzó a buscar a la número 100, y cuando lo encontró, ¿cómo reaccionó? Feliz, contento. Cuando Dios sigue ilustrando en el Evangelio de Lucas, a través del gozo que a Dios le provoca encontrar a un perdido, utiliza aquella ilustración hermosísima del hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo volvió a casa del padre, ¿cómo reaccionó el padre? Que bien puede tipificar alguna expresión del carácter de Dios. Con gozo, con alegría. Eso le provoca a Dios cuando lo amamos. Pero mira, dos textos importantísimos. Lucas 15, 7 y 10, que es así como el colofón de estas historias. Lucas 15, versículo número 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué le provocamos a Dios cuando reconocemos la cruz, cuando reconocemos quién está clavado en esa cruz, cuando entendemos por qué fue clavado en esa cruz, por qué murió por nosotros? Y cuando apreciamos eso, volvemos, venimos, regresamos a la casa del Padre, nos conectamos nuevamente con Dios, y eso le causa gozo a Dios. Cuando dice en el cielo se refiere a Él. Y por cierto a los ángeles. ¿Qué dice el siguiente versículo que indiqué, el 10? Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Dile que está a tu lado, porque tú te arrepentiste. Ahora tú contéstale, pues eso quién sabe. No se lo diga. Así es que el amor del hombre, pero del Hijo de Dios, hacia Dios, le produce grande alegría y satisfacción a Dios. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Nuestras expresiones genuinas, auténticas de amor a Dios causan gozo, alegría a Dios. Y aunque Él no necesita de nosotros, por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios no necesita ni depende, ni pende, mejor dicho, de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Como quiera, en la Biblia nos dejó revelado el hecho de que Él se goza con aquel que le ama.
Y aunque el libro de Sofonías tiene como énfasis principalmente el juicio de Dios, brota en el libro de Sofonías una perla. Sofonías 3:17, hasta hay un canto inspirado en este texto. Sofonías 3:17, acompáñame a leerlo en voz alta también. Adelante. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Mire cómo Dios nos ha revelado en su escritura el gozo que Él siente cuando su pueblo, sus hijos que han entendido la máxima expresión de amor a Dios es Cristo en la cruz del Calvario, nos dice que le causa gozo, alegría y satisfacción. Yo no sé, mis hermanos, yo sé que este texto de Sofonías es, hablando de los tipos diferentes de literatura que tiene la Biblia, pues se le ha clasificado, ¿verdad? Es una literatura y una gramática profética, poética, pero es muy claro lo que aquí está diciendo este texto. Que Dios canta. Que Dios canta. ¿Se lo estoy leyendo bien? Dios se regocijará sobre ti. Es otro el impacto, ¿no es cierto? Dios se va a regocijar sobre nosotros o con nosotros. Pero yo te estoy diciendo en esta mañana, Dios se va a regocijar por ti, mi hermano. Perdona que te estoy señalando, por ti. ¿Y qué le va a provocar gozo a Dios y alegría? Y aún dice, callará de amor. O sea, como una expresión de, ya no sé si esto es válido, pero al menos te comparto lo que trato de imaginar. ¿Cómo que Dios calla? Se refiere a callar, a quedar en silencio y quieto. Calla de amor, de gozo, de deleite. Y lo canta después, cuando Él ve que tú le amas. Cuando tú le amas. Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué les ocurre? Todas las cosas les ayudan a bien. Ponemos nuevamente la traducción viviente, por favor. Porque traducción viviente dice todas las cosas. Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan. Por eso cuando en la iglesia le decimos a usted, coopérele, 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 estamos siendo muy bíblicos. Es la última, mi amada esposa, te prometo. Todas las cosas, algo bien obvio, pero creo que nos va a ayudar. Algunas cosas, muchas cosas, solo las buenas cosas, todas las cosas, todas las cosas. Como cuando nos casamos. Se me ocurrió eso cuando preparaba el bosquejo. Todas las cosas ayudan a bien. A ver, Señor, yo entré contigo por gracia, por la obra de Cristo en pacto. Estoy en un pacto contigo. En las buenas y en las malas. Para aún las que yo considero malas, no son malas. Acaban siendo buenas. Pero cuando nos casamos, a ver cuántos somos casados. ¿Se acuerda parte del compromiso que hicimos con el cónyuge? Le dijimos y en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerda o no? En salud y enfermedad. En pobreza o riqueza. En alegrías y tristezas. Y miren, y aquí seguimos. Porque sabemos lo que implica el matrimonio. Y con Dios, así como hicimos con la esposa o el esposo,
también en Cristo tenemos pacto. Y podemos decir algo similar. Yo no sé por qué en el matrimonio tenemos una capacidad, una gracia para aguantar las buenas, sí, las malas, pero en el camino del Señor, cuando nos pasan cosas malas, y ahorita le voy a platicar, según la Biblia, que esas malas en realidad no son malas, son buenas, aunque no necesariamente agradables, son para nuestro bien. ¡Qué bendición! Que Dios nos dé la gracia para, mi hermano, entender que el sabemos, ¿verdad? El ver de Dios, como Dios ve nuestra vida, en lo lindo, en lo no lindo, en lo doloroso, en lo frustrante, en lo hiriente, obviamente en lo alegre, en lo feliz. Todo es como si Dios, pues ¿cómo le hace Dios? Pues quién sabe cómo lo hará, Él es Dios. Pero Él cada detalle, circunstancia, situación, hace de alguna forma que traiga el bien a nosotros. ¿El bien cuál bien? Que Dios quiere para nosotros. El bien que Dios ha determinado para nosotros. Yo creo que buscando ejemplos bíblicos dije, híjole, hay tantos ejemplos en la Escritura, pero yo creo que ninguno supera a José, el del Antiguo Testamento, de Génesis, ¿no es cierto? Mire, vaya así, a Génesis 50:20. Génesis 50:20, por favor. Y bueno, él se encuentra con los hermanos que le han vendido, que primero quisieron matarlo, y esa decisión terrible de los hermanos llevaron a José, el hijo de Jacob, a terminar esclavo, preso. Pero al final de esta parte de la historia, de la vida de José, ya él es el segundo a bordo del imperio de Faraón. Ve a sus hermanos y les da una declaración extraordinaria del libro de Génesis. Vosotros pensaron mal contra mí. ¿Sí? Ya la última, mimisita, te lo prometo ahora sí. Pues, ¿qué creen? Botellita de Jerez, todo lo que desearon para mí salió al revés. Vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios, jiji. ¿Quién hizo? ¿Quién intervino? ¿Quién estaba ahí? Decía mi amigo de nombre Lázaro, pastor cubano. Cuando él veía una cosa complicadísima, imposible humanamente hablando, pero veía el obrar de Dios glorioso y decía, se metió Dios. Se metió Dios. Se metió Dios aquí, mi hermano. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo Dios? Lo encaminó ¿hacia dónde? A bien, para hacer lo que vemos hoy. Dios tenía en mente un propósito con el pueblo, con Israel, de ahí vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo estaba en peligro de vivir hambruna y Dios pasó a José a través de todo un proceso para ser el instrumento divino para que el pueblo de Dios terminara en esta declaración que aquí nos revela el libro de Génesis en palabras de José, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Hagan de cuenta que este es Romanos 8:28, pero unos 1400 años antes. Y cuando está en esa condición, iba a decir el apóstol, bueno, en cierto sentido sí lo fue, ¿no? Enviado para un propósito, José, él da testimonio, después de haber pasado tanta cosa difícil, él da testimonio, Génesis 41, 51 y 52. Da testimonio de cómo Dios obró para bien, a pesar de los pesares. Y por eso seleccionó el nombre de sus hijos, porque en ello él estaba reconociendo el obrar de Dios y dando testimonio de ese obrar de Dios. Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, las cosas negativas que sus hermanos le habían hecho. Dios me hizo olvidar. Manasés.
Cada que quizás José veía a su hijo Manasés, era un recordatorio poderoso de que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y el versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, no solo Dios me hizo olvidar, sino me hizo fructificar en la tierra en donde parecía que no había chance de nada, sino solo dolor. Bueno, ahí a Dios le plació hacer que todas las cosas en la vida de José obraran para bien. Y llamó el nombre del segundo de Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando empezamos a leer, si no conocemos el final de la historia de José, uno solamente ve que José va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿A poco no? Pero en realidad, cuando Pablo dijo, y sabemos, en realidad, desde la perspectiva divina, José en realidad iba para arriba, para arriba, para arriba. Qué visión, qué perspectiva, ¿no le parece en esta pequeña frase? El apóstol Pablo ministra de parte del Señor a la iglesia, a los creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Voy a concluir. Digan, gloria a Dios, pastor. ¿Cómo hace Dios eso? Solo apuntar, quizás para otra ocasión, que meritaría una profundización, se lo estoy diciendo bien, profundizar en estos tres atributos divinos, de tantos que el Señor posee. ¿Cómo hace Dios para que todo obre para bien? Usando de se lo he venido diciendo, de su soberanía, de su sabiduría y de su amor. Dios enseña en su palabra claramente que Él es soberano. Él hace todo lo que le place. Él tiene absoluto dominio, control, potestad sobre toda su creación. Isaías 14:27. Isaías 14:27. ¿Por qué Jehová de los ejércitos lo ha determinado? ¿Y quién lo va a impedir lo que Dios ha determinado? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es su soberanía, la soberanía de Dios. Así como las señoras en la casa que siempre hacen su soberana, bendecida, alegre, feliz voluntad. Esa es soberanía. Eso es soberanía. Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esa es la soberanía de Dios. Si amamos a Dios, aquí hay un desafío precioso. Si amo a Dios, gozoso y en forma apacible, acepto su soberanía. Acepto gozoso su soberanía, porque su soberanía va acompañada de su sabiduría. Salmos 147:5. Hablando de la sabiduría de Dios, Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Isaías 40:28, Isaías 40:28, el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Si amo a Dios, descansaré en su soberanía, en su infinita sabiduría. No se nos olvide, mis hermanos, el profeta Isaías nos lo recordó con toda claridad, porque a veces uno quiere humanizar a Dios, lo cual es imposible, tratando de entender por qué Dios hace ciertas cosas y permite a nosotros algunas otras,
y provoca otras. Pero no se nos olvide, Isaías dijo, mira, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. ¿Quieres hacer una comparación? ¿Cómo de chiquito eres tú? Mira, la tierra y el cielo. Mis pensamientos son como el cielo. Tus pensamientos son así chiquitos en la tierra. Entonces, como somos seres tan limitados y hay muchas circunstancias de vida que nos confrontan con nuestras incapacidades, qué bien nos hace, mis hermanos, aceptar en el amor que a Dios le tenemos y en el amor que Él nos tiene, que sus pensamientos son mejores, mucho mejores. Son perfectos, de hecho, en comparación con los nuestros. Y lo digo por tercera vez, entonces puedo descansar en su soberanía y en su sabiduría, pero en su amor. Porque Dios todas las cosas que hace, las hace por amor a ti y a mí. Si dudas en algún momento del amor de Dios, por favor, siempre voltea a la cruz. Pero yo traigo aquí mi cruz colgado toda, la verdad, ¿qué dijeron? Me regalaron, estaba yo jovencito, una cruz familiar. Ay, yo le me saca que me dieras buena suerte en la turbe. Empezaron a predicar el evangelio. En la persona, de hecho, mi pastor, un día platicando sobre la idolatría y lo que representaba todo eso y cómo hacemos con materiales, tratamos de ilustrar a Dios, y eso es una trampa terrible que el enemigo usa. Entonces yo le dije, mira, ¿qué traigo? Aquí yo traigo a Dios, ¿no? ¿Qué creen que hizo? Bueno, no me la arrancó, ¿verdad? De ganas lo hubiera hecho. Pero no sé cómo estuvo que hizo que yo me la quitara. La toma y la tira. Mi crucecita de la buena suerte. Bueno, no conocía al Señor yo todavía. Es la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo. Es la máxima expresión de amor. Que el Espíritu Santo nos revele, ¿verdad, mis amados? Cuánto nos ama Dios. Concluyo. Porque el versículo, Romanos 8:28, claro, es la perfecta palabra de Dios, concluye esta frase diciendo, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios está hablando propósito en nuestras vidas. Y lo hemos dicho tanto y se ha predicado tanto y no será ya tema más de esta mañana en el mensaje. Será otra ocasión que revisemos qué implica ese propósito del Señor. Pero el versículo 28, 29 lo aclara. Ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran propósito de Dios. Todo lo que tú has vivido, vives y vivirás, Dios lo utilizará para tu bien. Y el bien supremo de Dios es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta poderosa promesa. Gracias, Señor, porque al menos yo, y hablo solo por mí, no la comprendo a cabalidad, pero la creo. Y pido de tu gracia, mi Dios, pido de tu gracia para aprender a descansar plenamente en esta promesa. Esta promesa, Señor, que me hace aceptar, no como un pues ni modo, no como una frustrante resignación, sino como algo que me hace descansar en gozo y en paz, de que todo, Señor, todo en mi vida obra para mi bien. Que tu motivación es tu amor hacia mí. Que tu carácter usa sabiduría y soberanía para que esto suceda. Pero aquí hay un desafío tremendo, mi Señor. Esta promesa es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios.
Y el punto de partida indispensable y fundamental para comenzar a amar a Dios es aceptar, apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa, mi Dios amado, que esté impidiendo que yo te ame con esa claridad de mente, de entendimiento, de comprensión, quítala en este momento. Cualquier experiencia negativa, quizás de seres de quien yo esperaba amor y no me lo dieron, esa herida y esa, permítame usar una palabra, a veces es maldición. Dios, ninguna condenación, ninguna maldición hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Quita, Señor. Ahí está la herida, pero la herida que ha formado una cicatriz que sea testimonio, sí de la lucha, pero de la victoria. Hazme libre, Jesús. Tú prometiste que si yo soy tu discípulo, tú me haces libre. Dame la libertad para apreciar, para deleitarme en tu amor hacia mí, pero la capacidad de tu Espíritu Santo ya obrando en mí para amarte a ti, sí. Y vivir lo que me reste de vida, espero sea mucho tiempo, con descanso, con paz, con gozo, con fe, con esperanza. Y expresándote, mi Dios, que te amo. Que te amo a pesar de mis defectos, a pesar de mis hierros, a pesar de mis limitaciones. Señor, tú puedes ver mi corazón que ha determinado firmemente amarte por sobre todas las cosas. Dame de tu gracia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.